es que Chile parece estar como esos buques, ¿cierto?, que vienen con un cierto impulso y tú no los puedes frenar. Y nadie, ningún capitán puede frenarlo, ¿me entiendes, no? Como ya tomó una inercia de destrucción de lo que hemos construido que parece no ser frenable. Y lo ves en la encuesta bicentenaria, la última, es dramático, sobre todo en las nuevas generaciones, que espera que el Estado le dé todo gratis. Y cuando eso pasa, tú sabes que estás en el camino de Argentina. Esta gente, tipo Mirna y muchos otros, Matamala y otros, viven en el 1% de más riqueza de Chile. Sí, son gente rica. Son todos ricos en relación al ingreso nacional. Y hacen su negocio, ¿cierto?, de esparcir veneno virulentamente, posando como profetas sobre un pedestal de moralidad. ¿Qué opináis de esta descoordinación? Sí, pero no, genera inflación, pero no genera inflación cuando yo lo decido. ¿Cómo se explica esto en una sociedad que tiene más información, más titulado y más gente estudiando en educación superior? Lo que pasa es que las sociedades llegan puntos en que también se suicidan, ¿eh? Independientemente de lo avanzadas que estén, nunca tienen garantizada la, digamos, salud institucional, ni mucho menos la prosperidad. Piensa tú el caso de Alemania, que tenía más premios Nobel que Inglaterra y Estados Unidos juntos, a fines de la década del 20, que era considerado la Atenas, ¿cierto?, del mundo moderno, la literatura científica del mundo se escribía en alemán, la música, la cultura, o sea, y sin embargo cayeron en la época más horrorosa, espantosa y oscura que uno se podría haber imaginado, y eso en pleno centro de Europa, en la civilización occidental más madura, digámoslo así. Entonces, la gente tiende a sobreestimar la solidez del bienestar que la rodea y a subestimar la fragilidad de lo que logramos alcanzar. La historia del ser humano en general es una historia de violencia, de opresión, de miseria, de guerras, de conflictos. No es la de las democracias liberales que conocemos en los últimos 50, 60 años. Y lo de Chile, la historia, la regla general de nuestro país es una mediocridad muy profunda, con mucha pobreza, con desnutrición infantil, un país fracasado, de cuarta categoría. Esa es la historia de buena parte del siglo XX de Chile. El siglo XIX tuvo mejores momentos, pero de buena parte del siglo XX, porque las ideas que predominaban entonces eran muy parecidas a las que tú ves hoy día en Argentina, y las que están volviendo a predominar en Chile, de manos de el gobierno de Gabriel Boric, pero no solamente de ellos, sino de un montón de intelectuales, periodistas, grupos de distinto tipo en la sociedad civil, son muy parecidas a las que terminaron por arruinar a Argentina, a las que nos arruinaron a nosotros en el pasado y a las que nos van a volver, yo concuerdo contigo 100%, a arruinar en el futuro, porque para mí la idea de que Chile va a llegar al desarrollo, ¿se acuerdan que 10 o 15 años atrás hablábamos todos que el 2020 llegábamos al desarrollo? Sí. Para mí esa oportunidad se acabó completamente. O sea, ahora ya ni siquiera estamos hablando de llegar o no al desarrollo. Ahora estamos hablando si logramos salvar la democracia liberal de la Convención Constituyente que está estableciendo la paz para una dictadura izquierda. Entonces, para mí eso es el síntoma más claro de que vamos a seguir un derrotero de tipo Argentina. ¿Hasta qué punto? ¿Qué tan agudo? ¿Qué tan grave? Vamos a verlo. Estamos trabajando para que no sea así. Ustedes lo hacen, yo también lo hago. Hay otras personas que estamos dando esa pelea, somos los menos. Pero me parece que lo más probable es ese tipo de destino. Y finalmente tengas una situación muy típica de América Latina, gente joven que se quiere ir del país porque no hay oportunidades, pobreza al alza, inflación crónica permanente, no vas a tener el mercado de capitales que tienes hoy día, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso que conocemos. Entonces, me parece que el síntoma que se está reflejando en el gobierno en esta descoordinación, bueno, es parte de un gobierno que entró de manera muy desprolija, con gente que no tiene experiencia, pero el problema más serio son las ideas que hay de fondo o de la torpeza que ha caracterizado a este gobierno y que yo creo que es algo casi positivo para Chile, porque si este gobierno con las pésimas ideas que tiene, porque son nefastas, de la peor especie, fuera además eficiente en transmitir su mensaje y en hacer sus políticas, sería lo peor que nos podría pasar. Axel, hay otro videito que te queremos mostrar y de ahí te formulo la pregunta. Dele nomás, don Américo, con el otro video que tenemos preparado. Ahí. En 2014, el exministro Nicolás Eizaguirre dijo que fue un colegio cuico, al verbo divino. Comentó que muchos alumnos de su clase eran completamente idiotas y hoy son gerentes de empresa porque, lógico, tienen redes. Que las personas de menores recursos se benefician al recibir una buena educación
educación, pero en general no llegan tan alto como sus pares privilegiados. Sin querer desmerecer los méritos de la hija de Mirna Schindler, fue designada en la división jurídica del Ministerio del Interior con 30 años, con muy poca experiencia, y Mirna se tomó prácticamente 2 a 3 minutos de pantalla de un medio tradicional. ¿Cuánto sale el minuto de televisión? O sea, se gastó varios palitos defendiendo a su hija. Es increíble cómo el discurso cambia cuando el beneficiado y el privilegiado eres tú. ¿Qué puedes decir al respecto, Axel? Mira, de la última persona que yo tomaría en los últimos 10 años al menos frases que sean dichas en serio es de Nicolás Izaguirre. O sea, si esa es la fuente de Mirna Schindler, yo la recomendaría por lo menos revisarla o contrarrestarla, porque Nicolás Izaguirre no ha dicho nada sensato prácticamente en los últimos 10 años. No es la misma persona, y la gente que lo conoce públicamente y me imagino también privadamente lo sabe, que fue el ministro de Hacienda con Ricardo Lagos, cuando tenía criterio. Acuérdense de bajar de los patines a todos para que anden más rápido y todas esas tonteras que él dijo. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo, el tipo de activismo, porque no es periodismo, que hace Schindler ahí es lo que ha envenenado el ambiente en Chile de manera tal de ir generando cierto pegando soy yo. El caldo de cultivo para esta revolución, para este odio, ¿no es cierto?, en contra de la gente que tiene cierta posición, y para ponerlos a todos bajo el mismo paraguas, que es el de nadie merece nada de los que están arriba, son todos unos abusadores, son todos unos explotadores, el sistema es una basura que tiene que ser despreciada. Y esto es típico de los profetas del resentimiento. Esto lo vemos con casi, no decir todos, pero muchos de los periodistas que hay en nuestro país, y que lo que se dedican es a eso, a difundir la odiosidad social, el resentimiento, sin ninguna fuente rigurosa. Porque, ¿por qué no citan los estudios de Claudio Zapelli que prueban que tenemos niveles de movilidad social parecida a los países desarrollados gracias a las reformas liberales que hemos tenido en las últimas décadas? ¿Por qué no citan el informe de Desiguales de la misma PNUD, ¿cierto?, de las Naciones Unidas, donde muestra que todos los indicadores de desigualdad habido y por haber muestran una disminución sustancial en Chile? ¿Por qué no citan a la OCDE, que el año 2018 publica un informe diciendo que Chile es el país con la mayor movilidad social de todos los países de la OCDE? ¿Por qué no citan esas cosas? Que tenemos el mejor índice de desarrollo humano. ¿Por qué no citan que el ingreso de los más pobres en Chile ha crecido desde el año 90 al año 2000? Disculpa que te interrumpa ahí, Axel, pero los dueños de los canales de comunicación, de los principales diarios, el Mercurio, la Tercera, el 13, todo, son grandes grupos económicos y no son capaces de bajarle la línea a los periodistas o decirle, mire, hablemos con la verdad, pero también digamos otra cosa, que ha existido un abuso del que tiene poder en Chile. Sí, eso es obvio. Sí, déjame decirte una cosa ahí, Franco. Mira, Chile se caracteriza por una cultura general del abuso. No sí, es verdad, completamente de acuerdo. Sí, sí. Eso quiero decir, como lo que tú decías de Mirna recién, Juanma, es así. Esta gente, tipo Mirna y muchos otros, Matamala y otros, viven en el 1% de más riqueza de Chile. Sí, son gente rica. Son todos ricos en relación al ingreso nacional. Y hacen su negocio, ¿cierto?, de esparcir veneno virulentamente, posando como profetas sobre un pedestal de moralidad, denunciando privilegios de otros para que no examinen los que ellos tienen y que ejercen de manera muchas veces descarada, ¿verdad? Y atacando de manera ad hominem a grupos completos de la población frente a los que ellos tienen resentimiento. Nada más que eso. Porque lo que mueve todo este discurso no es un afán por mejorar las cosas, es el odio. Y esto es propio de la izquierda más recalcitrante, históricamente ha sido así. Ahora, volviendo al punto de la cultura del abuso, tú lo ves a todo nivel socioeconómico en Chile. Sí. O sea, hasta el árbitro de la pichanga. Hasta el árbitro de la pichanga. Entonces, a mí cuando me dicen, no, es que los empresarios, yo lo que sí pienso es que la gente que tiene un cierto rol en una élite debe dar un ejemplo de manera de orientar al resto de una responsabilidad especial. Eso yo lo creo, ¿cierto? Y por lo tanto podemos ser más rigurosos. Pero pretender que todo Chile es puro, santo, blanco, y ultra transparente y honesto, y solo los ricos o la gente que está arriba, y tampoco son todos, porque muchos se portan de manera decente, otros no, hay muchos que no, son los que tienen el problema, es de una hipocresía gigantesca. Entonces no somos honestos con nosotros mismos y nos creemos la mentira, ¿cierto?,
de que finalmente el problema está en la élite y no está en la cultura transversal del país. Acuérdate cuando llegó Bachelet con ese video de que iban a terminar con los abusos de los poderosos de siempre. Resulta que su hijo está en corrupción, resulta que todo su gobierno ha sido financiado por Ponce, resulta que estaban todos corruptos por todos lados, ¿cierto? Y ellos iban a hacer, de nuevo, en esta hipocresía, porque finalmente esto es una masturbación moral que hacen ellos. Pero lo peor es la cultura cambia. Tú pasas de tener una sociedad que cree en el esfuerzo, que cree en sacarse la cresta para salir adelante, a tener y lo ves en la encuesta bicentenaria, la última es dramático, sobre todo en las nuevas generaciones, que espera que el Estado le dé todo gratis. Y cuando eso pasa, tú sabes que estás en el camino a Argentina. Y estamos en el camino a Argentina. Si no cambiamos esa mentalidad, estamos completamente arruinados. Yo vengo escribiendo sobre este tema cuando empezaron a hablar años atrás de que había que hacer una nueva constitución. La izquierda chilena nunca ha dejado de ser totalitaria, y me refiero, por supuesto, a la izquierda más extrema. Nunca ha dejado de ser totalitaria. El gran error de la centroizquierda y de la derecha, con una ingenuidad que a veces raya en la estupidez, fue pensar que alguno de ellos alguna vez realmente tuvo la intención de crear una constitución que unificara el país y no una de que le entregara el poder en bandeja para imponer su modelo, ¿no es cierto?, a todos los demás y no salir nunca más del gobierno. Ese fue el gran error. Yo nunca me lo creí. Entonces, estuve en contra de que se discutiera abrir la constitución, ¿cierto? Porque los países no resuelven sus problemas cambiando las constituciones, salvo en casos muy, muy excepcionales. Estuve en contra de que se hiciera el acuerdo de 2019, dije que era un suicidio, y así está ocurriendo. Voté rechazo, y ahora voy a votar rechazo. Tengo varios videos, incluso en mi canal de YouTube, la gente los puede ver, donde yo anunciaba exactamente todo lo que está pasando ahora, porque no había que ser un genio para saberlo. La izquierda siempre ha sido totalitaria en Chile, ese segmento de la izquierda extrema, ¿cierto? Incluso ahora tienes tú constituyentes demócratas cristianos diciendo, esta gente lo que quiere es poner las bases de una dictadura izquierda en los próximos 8 años. Eso no lo estamos diciendo gente derecha. Y por supuesto, como son totalitarios, te van a cancelar, te van a decir, si no estás de acuerdo con nosotros, con nuestra agenda de poder, eres fascista, que es lo que más se les ocurre para descalificar una posición del adversario, cuando los verdaderos fascistas son ellos, y realmente están construyendo un sistema en ese sentido. Yo llamaría a todos los chilenos a preocuparse, porque si se aprueba esta nueva constitución como ellos la están planteando, yo veo la probabilidad de subsistencia de la democracia liberal, ya no estamos hablando ni siquiera de la economía de mercado, de la democracia liberal en Chile, es casi nula. Vas a terminar o en una dictadura de ellos, o un gobierno, digamos, autoritario, maquillado de demócrata, o vas a terminar en un conflicto civil a gran escala, con una intervención militar para ordenar el país, o vas a terminar en una crisis muy profunda que termine, ¿cierto?, por aniquilar la institucionalidad que nos va quedando. Entonces, yo, acá ya se trata ni siquiera de la economía de mercado, yo ya doy por perdido muchas instituciones de la economía de mercado, porque buena parte de la centroizquierda, también de la centroderecha, ya dio ciertos señales de que no están para defender eso, pero la democracia liberal y el Estado de Derecho, un mínimo de independencia del Poder Judicial y esas cosas, si las perdemos, vamos a tener que salir arrancando todos de Chile. En Argentina las universidades son gratis, la gente, cualquiera que quiere va y estudia, pero sales y ¿qué trabajo encuentras? Hoy día me contaban de una arquitecta que titulada y todo, ¿y sabes cuál es el salario que gana? $250 al mes. Que está titulada en una buena universidad, una arquitecta, $250, por el desastre económico que el estatismo y toda esta mentalidad redistribucionista, colectivista, parasítica ha generado en este país. Entonces nosotros, que somos mucho menos ricos que Argentina, no nos olvidemos de eso, mucho menos ricos en términos de recursos naturales, muchas cosas, si nos damos el lujo de seguir ese camino, vamos a terminar completamente arruinados. Y el problema es cómo vamos a reparar el daño que se ha hecho. Porque con estas élites que tenemos nosotros, tercermundistas en su mentalidad, predominantemente, no son todos así, pero predominantemente las élites intelectuales, las élites políticas y en parte también las empresariales, con esa mentalidad no vamos a lograr rearmar el país. Entonces, yo estoy muy preocupado de que esa frustración que tú describes, Franco, sea mucho peor hacia adelante. Y no la podamos resolver ni podamos remontar hacia un país que sea viable, y lo único que te va a dar eso es si tienes gente pensando bien, pensando correctamente y con una apertura hacia la economía, hacia la innovación y todo eso que permita crear riqueza y oportunidades. De lo contrario, estamos liquidados. Mira, yo en algún minuto tomé la decisión de no ir más a televisión porque me parecía que la carga
de los programas, el seteo de los invitados era de tal naturaleza que estaba diseñado para dejar mal mi mensaje o dejarme mal a mí, no en todos los programas, pero en muchos programas. Puedo decir que hubo programas que eran muy razonables. Y por lo tanto era evidente que los medios de comunicación o esos periodistas al menos estaban trabajando para la agenda, si tú quieres, insurgente, subversiva, o por lo menos de odiosidad social, que nos ha llevado al nivel de desastre en el que estamos hoy día. Y yo no me quise prestar más para eso, y eso tienen que aprenderlo los medios. Si los medios siguen con este activismo radical, venenoso, vicioso, en vez de presentarse de manera más imparcial, más neutra con los invitados, y llevan agendas políticas claramente, porque algunos medios parecen el brazo armado de la moneda, ¿cierto? O del Frente Amplio. Entonces los invitados tenemos que hacerles pagar un costo. No puede ser que sea tanta la asimetría. Yo creo que ha habido un esfuerzo. Axel, disculpe que te interrumpa. ¿Cómo explicáis que en Fox salgan hablando bien de Biden? No existe, ¿de acuerdo? O que en CNBC salgan hablando bien de Donald Trump. No existe. No. Pero tenía Heller en Mega, tenía Luxic en el 13, y era un ataque permanente a cualquier idea que no fuera o Bachelet o Boric. Sí, bueno, es raro ¿Me voy a explicar esa cuestión? Porque eso quizás tú lo dices de distintas formas. Eso nos lleva de regreso al tema que plantean ustedes de, bueno, si hay empresarios con medios de comunicación, ¿por qué permiten que la agenda revolucionaria o de odiosidad social se instale? Y ahí uno recuerda la famosa cita de Lenin de que los empresarios iban a fabricar la cuerda con la que los iban a colgar. Bueno, en general los empresarios son personas, no son muy profundas, no son muy intelectuales, son bastante brutas, no tienen mucha inteligencia más allá del negocio que saben hacer. Es gente bien básica, ¿no? Como dice Guy Sorman. No son personas muy preparadas, no tienen visión. El problema es que muchos, como tienen plata, creen que se lo saben todo y no entienden nada. ¡Qué buena! Concuerdo contigo. La soberbia del dinero. Claro, y eso es algo que puede ser muy humano, no es que sean ellos como una especie distinta a nosotros. A mucha gente tal vez con plata que hoy día es humilde, el día que tiene dinero le cambia la personalidad. O sea, yo creo que hay algo de eso y hay mucha ignorancia. Yo creo que simplemente no entienden estas categorías en las que estamos discutiendo, son incapaces de concebirlas. Yo no puedo entender cómo Canal 13 tiene activistas de extrema izquierda, ¿cierto?, horadando los fundamentos del éxito que le permitió a los empresarios que son dueños de ese canal llegar a donde están, y que yo sé que es gente que valora el éxito, no solo de ellos, sino de muchas otras personas, porque también los han demonizado de manera injusta. Yo no quiero caer en ese juego, pero yo, si fuera el dueño del canal, por lo menos tendría algo neutro, pero no tendría una cuestión que le da tal tribuna a una agenda que finalmente está terminando por destruir el país y posiblemente termine, si es que se aprueba la Constitución, por hacer derrumbar el orden democrático en nuestro país. Entonces, ¿cómo tú te prestas para eso? Es por tu ignorancia, es porque tal vez tú crees que acercándote a la izquierda con ese complejo de culpa que tú tienes te lo echas al bolsillo. Por un lado caes bien, por otro lado tienes una especie de hedge, ¿cierto? Y de leverage sobre la misma izquierda. Es una especie de apuesta, ¿cierto? Una táctica de poder. Y juegan con eso, pero se le sale el tiro por la culata. Mira lo que le pasó al empresario en Venezuela que apoyaron la elección de Hugo Chávez. Claro. ¿Cómo le fue a los medios de comunicación? Porque los medios de comunicación son obviamente una fuente de poder, entonces tú lavas un poco tu imagen teniendo gente izquierda. El problema es que tú te prestas, insisto, como tonto útil, esa expresión se le atribuye también a Lenin, para que la izquierda radical que te dice, no te preocupes, a ti no te vamos a hacer nada, tranquilo, ¿no? Pero danos las pegas, páganos los sueldos, y ellos mientras tanto van envenenando el ambiente a un punto en que en algún minuto el que está en el blanco de ataque eres tú. Y eso es lo que ellos no entienden, es que Chile parece estar como esos buques, ¿cierto?, que vienen con un cierto impulso y tú no los puedes frenar. Y nadie, ningún capitán puede frenarlo, ¿me entiendes, no? Como ya tomó una inercia de destrucción de lo que hemos construido que parece no ser frenable ni por un gobierno de izquierda ni por un gobierno de derecha, aunque quisiera Boric frenarla tampoco podría, porque es tal el peso de ese movimiento que, como digo, parte en el mundo de la idea y termina convenciendo a la gente, con consecuencias más nefastas en materia práctica, que refuerzan el diagnóstico falso instalado de que el problema es la libertad y todo eso, el neoliberalismo, que les gusta llamarlo a ellos. Bueno, es tal la inercia
que me da la impresión a mí que vamos a tener que chocar con el iceberg y tal vez vamos a tener que hundirnos y vamos a tener que salir nadando a la orilla para poder rearmar un bote distinto si es que logramos hacerlo. No, la que están armando ellos no podemos aceptarla, es así de simple. O sea, la constitución que ellos están promoviendo es la constitución del caos. Yo temo que la desintegración del país sea total y absoluta. Y es más, mi tesis es que lo mejor que le puede pasar a Boric es que no se apruebe esa constitución. Porque salvo que ellos sean demasiado astutos, diestros y hábiles para manejar, ¿cierto?, el proyecto autoritario de izquierda que tienen, y Boric termine gobernando, no sé, 10 años, 20 años o lo que sea, o un sucesor de él, y todos nosotros tengamos que estar temiendo por nuestra libertad o peor, es algo que les resulte esa jugada. Yo creo que la aprobación de la nueva constitución va a sumir al país en el caos. No me imagino la desintegración territorial, no me imagino el desastre económico que se va a venir y que va a venir igual, pero va a empeorar con una nueva constitución del tipo que están proponiendo, el sistema de justicia paralelo, y todo eso funcionando de manera armónica, tratando de ser implementado, sin un Senado, con una Cámara de Diputados que puede pasar cualquier ley sin ningún límite, porque no va a haber frenos constitucionales para expropiar cualquier cosa, para hacer lo que ellos quieran, cambiar el sistema electoral de modo de quedarse ellos para siempre. O sea, me cuesta pensar, no digo que es imposible, la probabilidad es bajísima, que eso no termine llevando a una guerra de todos contra todos en Chile. Es muy difícil. Y si eso ocurre, la democracia se hace completamente insostenible. En el peor de los escenarios, yo pienso que la probabilidad que se gane el rechazo y podamos reencauzar esto institucionalmente, que es por lo que yo estoy rezando, ¿cierto?, es creciente y es lo que nos va a salvar. Pero la gente tiene que tener claro, yo creo que la centroizquierda tiene claro que si aprueban una constitución que desmantela Chile, lo que va a venir es el caos. Y todos sabemos qué es lo que pasa cuando viene el caos. ¿Quién impone el orden? Cuando tú tienes caos ya no tienes factor de poder capaz de procesar absolutamente nada. Entonces la única alternativa que te queda, por trágica que sea, es el único que te puede... La fuerza, Axel, la fuerza. entiende el punto, pero